¿Alguna vez has sentido que tu corazón se rompe en 1000 pedazos al descubrir una traición que jamás imaginaste? ¿Has experimentado ese dolor indescriptible cuando la persona en quien más confiabas te apuñala por la espalda, dejando tu vida hecha añicos? Y si te dijera que esa profunda herida que hoy estás sufriendo podría ser en realidad la prueba más clara del amor de Dios por ti, ¿lo creerías? ¿Te atreverías a considerar que esa separación dolorosa, esa infidelidad que tanto daño te hizo, es en realidad el método que el mismo Espíritu Santo está utilizando para protegerte de algo mucho peor en tu futuro? Porque existe un poder misterioso, oculto a los ojos humanos, que muy pocas personas llegan a conocer realmente. Un poder capaz de transformar radicalmente tu dolor en paz, tu traición en bendición, tu pérdida en victoria. Un secreto divino que convierte las lágrimas de angustia en semillas de esperanza y restauración. Y hoy, en este video, vas a descubrir precisamente cómo actúa Dios cuando decide apartarte de una pareja infiel. Escúchame bien, porque esta revelación no es sencilla ni superficial. Te aseguro que, a medida que avancemos en este estudio, muchas dudas que aún atormentan tu alma encontrarán respuesta. ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto en tu vida? ¿Qué propósito divino hay escondido detrás de tu sufrimiento emocional? ¿Puede realmente el dolor ser parte del plan de Dios para hacerte más fuerte, más sabio, más bendecido? Este no es un video más sobre rupturas amorosas o consejos superficiales. Aquí vamos a sumergirnos en aguas profundas del corazón, en lugares donde solo el Espíritu Santo puede llegar. Prepárate, porque durante los próximos minutos vas a descubrir por qué el Señor a veces te aleja de quien más amas para protegerte de un futuro que tú no puedes ver, pero Él sí. Quiero que te prepares para este viaje espiritual, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu forma de entender las pruebas más difíciles de la vida. Vas a comprender que Dios, en su infinita sabiduría, permite ciertas traiciones y decepciones amorosas para librarte de un daño infinitamente mayor, para acercarte al propósito perfecto que Él tiene preparado para ti desde antes que nacieras. Sé que ahora mismo estás preguntándote cómo puede ser esto posible. Sé que sientes confusión, dolor e incluso desesperanza. Pero déjame decirte que Dios no permite ninguna prueba sin propósito, y si estás aquí viendo este video, es porque Él mismo quiere hablar contigo. Él tiene un mensaje especial reservado únicamente para ti, una señal divina que has estado esperando. Por eso te pido ahora mismo que escribas en los comentarios la siguiente frase: Dios me aparta de la infidelidad para llevarme a mi bendición. Hazlo ahora mismo. Esta frase es mucho más que palabras. Es una declaración profética que conecta tu corazón al propósito del cielo. Al comentar, estás sellando tu compromiso espiritual y reconociendo públicamente que tu dolor tiene sentido y propósito ante los ojos de Dios. Además, te pido desde lo más profundo de mi corazón que le des me gusta a este video. Escúchame bien, cada me gusta es poderoso, porque estarás obligando a YouTube a llevar este mensaje de sanidad espiritual a miles de almas heridas que necesitan desesperadamente oír lo mismo que tú hoy vas a recibir. ¡Qué bendición es poder expandir juntos la palabra del Señor! Si lo has hecho, permíteme felicitarte desde ya, porque formas parte de una comunidad escogida por Dios mismo, para llevar esperanza a otros corazones rotos. Si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? ¿Te das cuenta de que al hacerlo podrías estar salvando a alguien de cometer el mayor error de su vida? Ahora, antes de iniciar el estudio, quiero que sepas que suscribirte a este canal es mucho más que pulsar un botón. Es
Decirle a Dios: sí, Señor, aquí estoy, listo para recibir tu guía cada día, listo para aprender y crecer contigo. Muchas personas usan nuestros videos como único apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso necesito que todos participemos activamente desde el principio. Así que ahora mismo, antes de comenzar, escribe en los comentarios la frase que siempre compartimos antes de cada estudio: paz en Cristo. Finalmente, te revelaré algo muy importante. La penúltima enseñanza del día de hoy podría contener la clave espiritual que has estado buscando durante tanto tiempo. Esa llave celestial que podría desbloquear la bendición que transformará radicalmente tu vida sentimental y emocional para siempre. Así que prepárate, abre tu corazón y tu mente, porque Dios está a punto de hablarte claramente. Ahora sí, querido hermano y hermana en Cristo, comencemos con este estudio bíblico, porque el Espíritu Santo tiene mucho que revelarte hoy. La revelación en sueños. Dios advierte a José sobre la infidelidad espiritual. Cuando hablamos de traición o infidelidad, la primera imagen que viene a nuestra mente es la de un corazón herido por el engaño de alguien en quien depositamos toda nuestra confianza. Pero, ¿sabías que la Biblia nos ofrece claves profundas y espirituales sobre cómo Dios mismo interviene en medio de estas situaciones dolorosas, apartándonos incluso antes de que sucedan cosas peores? Quiero compartir contigo una historia fascinante que quizás has leído muchas veces, pero que hoy verás desde una perspectiva completamente nueva y reveladora. Se trata del joven José, esposo de María, la madre de Jesús, quien en medio de una profunda angustia experimentó el cuidado directo de Dios al ser advertido de una aparente infidelidad espiritual. La Biblia dice en Mateo 1:18-20, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Analicemos este momento delicado. José estaba enfrentando la peor de las dudas, la sospecha de infidelidad. ¿Puedes imaginarte el peso del dolor en su alma? El hombre a quien Dios mismo escogió para ser protector de la familia más importante de la historia estuvo al borde de tomar una decisión que habría cambiado el rumbo de todo el plan divino. José experimentaba sentimientos similares a los que tú probablemente has vivido: angustia, decepción, tristeza y confusión. Pero es justamente aquí donde vemos cómo actúa Dios cuando a alguien le pertenece, como tú le perteneces. Observa cuidadosamente cómo Dios intervino por medio de un sueño para revelar a José la verdad espiritual detrás de aquella aparente traición. José estaba equivocado al juzgar la situación desde una perspectiva terrenal, y Dios se encargó personalmente de mostrarle lo que estaba pasando realmente en el plano espiritual. Aquí está la clave. A veces, la infidelidad que tú experimentas es una manifestación visible de algo que ya se estaba gestando en lo espiritual. Dios, en su amor infinito, utiliza estas experiencias dolorosas para revelarte cosas ocultas que tú nunca podrías haber visto de otra manera. Él permite ciertas situaciones para despertarte, para hablarte claramente y para mostrarte verdades espirituales profundas que cambiarán por completo tu futuro. Dios pudo haber permitido que José abandonara a María para evitar el escándalo social. Pero ¿qué habría ocurrido entonces con el propósito eterno? Dios lo protegió y le reveló en sueños la verdad, apartándolo así de una decisión equivocada y apresurada.
fruto de su propia percepción humana. De la misma forma, Él te está hablando hoy a ti, revelándote que esa persona que te ha traicionado o que está traicionándote en secreto, es alguien de quien Él mismo te está apartando para que no tomes un camino que podría destruir tu futuro. Tal vez ahora mismo sientes ese mismo peso en tu corazón. Quizás te preguntas por qué Dios no intervino antes para evitar tu sufrimiento, pero déjame decirte algo. Él ya intervino, permitiendo que la verdad saliera a la luz. Porque aunque te duela, Dios prefirió herirte con la verdad antes que consolarte con una mentira que te llevaría a la perdición. Escúchame atentamente. Dios te está alejando hoy de una pareja infiel porque Él tiene planes más grandes para ti, y esos planes requieren fidelidad absoluta, algo que no podrías recibir de quien ya te ha traicionado. Dios conoce perfectamente tu valor, sabe cuánto mereces y por eso está revelando lo que permanecía oculto en la oscuridad. Él ha decidido protegerte aun cuando tú no lo entiendas, porque su propósito eterno para ti es demasiado precioso para arriesgarlo por una relación tóxica. Quiero que entiendas esto claramente, amado hermano o hermana. Dios nunca aparta a alguien sin tener preparado algo infinitamente mejor. José confió en la voz divina y permaneció junto a María, aceptando su destino espiritual. De la misma manera, Dios quiere que tú confíes en su voz hoy, sabiendo que aunque el camino parezca confuso ahora mismo, detrás de este aparente fracaso hay una bendición escondida esperando para ti. Recuerda, lo que José veía como una tragedia, Dios lo había planeado como la mayor victoria espiritual de la humanidad. Lo que tú ves hoy como tu peor dolor, mañana será tu mayor testimonio. Dios está cambiando las lágrimas que hoy derramas en las semillas del futuro hermoso que tiene diseñado especialmente para ti. Por eso, no permitas que el dolor de hoy te haga dudar de las promesas de mañana. Dios mismo se encargará de sanar cada herida que ha quedado abierta en tu corazón. Él mismo se encargará de demostrarte que alejarte de quien te fue infiel era lo mejor que podía haber sucedido en tu vida. Pero aún falta mucho por descubrir en este estudio, porque en el próximo bloque veremos otra poderosa historia bíblica, donde Dios apartó drásticamente a uno de sus hijos más amados de una relación destructiva para conducirlo directamente hacia su propósito eterno. Sansón y Dalila. Cuando Dios te libera del lazo de la traición, una de las historias más conmovedoras sobre la infidelidad y la intervención divina es, sin lugar a dudas, la historia de Sansón y Dalila. Y aunque seguramente ya conoces superficialmente los detalles más básicos de esta relación tóxica, te invito hoy a que la observes con otros ojos, a que profundicemos juntos en las señales que Dios mostró desde el principio y cómo utilizó aquella traición para proteger a Sansón de un destino mucho peor del que finalmente sufrió. Sansón era un hombre elegido por Dios, ungido desde antes de nacer con una fuerza sobrenatural. Él estaba destinado a liberar a Israel del poder filisteo. Pero Sansón, como quizás tú mismo hayas experimentado, cayó en la trampa sutil del amor prohibido. La Biblia nos revela en Jueces 16:4-5 algo poderoso que dice así: Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: Engáñale, e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila representaba no solo una infidelidad sentimental, sino una traición espiritual profunda. Ella era la puerta de entrada a la ruina total de la misión de Sansón, y él no supo verlo claramente.
Como muchas veces ocurre cuando amamos profundamente, él no quiso darse cuenta de las señales que Dios mismo le mostraba con claridad desde el principio. Ahora quiero que te detengas a pensar un instante en tu propia historia. ¿Cuántas veces Dios te mostró señales claras de que esa persona no era buena para ti, pero tú decidiste ignorarlas? ¿Cuántas veces te has aferrado al dolor, esperando un cambio que nunca ocurrió? Quizá Dios ya te había hablado, quizá incluso tú mismo sentías en tu corazón que algo no estaba bien. Pero, al igual que Sansón, preferiste creer en la promesa vacía antes que enfrentar la dolorosa realidad. Sansón fue engañado no una, sino varias veces. Dalila preguntó repetidamente por el secreto de su fuerza, demostrando claramente que no lo amaba, sino que simplemente quería destruirlo por beneficio personal. Pero Sansón, cegado por sus sentimientos, ignoraba cada señal que Dios le enviaba. Finalmente reveló su secreto, y esa traición lo llevó directamente a la humillación más profunda, la pérdida de su fuerza y su libertad. Quizá tú mismo has experimentado una traición similar. Quizá tu corazón hoy está atado en el dolor, porque alguien en quien confiaste profundamente reveló tus secretos más íntimos, quebrantó tu confianza y te abandonó cuando más lo necesitabas. Pero escúchame claramente. Dios permitió que Sansón fuera traicionado no porque lo abandonara, sino precisamente porque estaba rescatándolo de algo mucho peor, la pérdida definitiva de su alma y su propósito divino. ¿Sabes cuál es la parte más poderosa de esta historia? Que a pesar de la traición, del dolor y de la humillación, Dios no abandonó a Sansón. Al contrario, en ese preciso momento en que Sansón tocó fondo, el Señor comenzó a reconstruirlo para cumplir finalmente su propósito divino. El dolor que tú estás sintiendo hoy, la separación que tanto te lastima, podría ser el inicio del momento exacto en que Dios empiece a reconstruirte por completo. Dios tuvo que apartar a Sansón de Dalila utilizando esa traición, porque Sansón jamás lo hubiera hecho por sí mismo. Quizá tú también estabas atrapado en una relación en la que jamás hubieras salido voluntariamente, y por eso Dios permitió que la infidelidad saliera a la luz. No porque Él quiera tu sufrimiento, sino porque conoce perfectamente el final de la historia que tú aún no puedes ver. Él sabe que detrás de ese dolor temporal hay una victoria eterna, que transformará tu vida para siempre. Hoy quiero invitarte a que reflexiones profundamente en esto. La misma mano que permitió el sufrimiento temporal de Sansón fue la que finalmente lo levantó para destruir a sus enemigos, cumpliendo así su propósito eterno. Dios también puede usar el dolor que ahora mismo te parece insoportable para levantarte a un nuevo nivel de bendición espiritual, emocional e incluso material. No te rindas, no permitas que la tristeza nuble la visión espiritual que Dios está tratando de revelarte. Esta historia bíblica está en la Biblia no solo para enseñarnos sobre la debilidad humana frente al amor equivocado, sino principalmente para mostrarnos que Dios está presente aún en nuestras peores decisiones. Él es capaz de tomar la peor traición y convertirla en la mayor bendición de nuestra vida. Él es el único que puede transformar la ruina en victoria, la desesperación en esperanza y el dolor en propósito divino. Quiero dejarte esta pregunta para que reflexiones antes de avanzar al siguiente tópico. ¿Estás dispuesto hoy a dejar que Dios transforme tu traición más dolorosa en la bendición más grande que jamás hayas imaginado? Abigail,
Cuando Dios usa la sabiduría para apartarte del engaño, existe una historia bíblica profundamente conmovedora que quizás no ha sido tan explorada como otras, pero que encierra un mensaje poderoso sobre cómo Dios utiliza personas, circunstancias y, sobre todo, sabiduría divina para librarnos del dolor inevitable de vivir junto a alguien infiel, tóxico o destructivo. Esta historia es la de Abigail, una mujer sabia, inteligente y llena del Espíritu de Dios, quien intervino de manera oportuna y divina en la vida del rey David para apartarlo de cometer un grave error. Abigail estaba casada con un hombre llamado Nabal, descrito en las Escrituras como un hombre duro y malo en sus hechos. 1 Samuel 25:3. Nabal representa claramente a esa persona difícil, egoísta y desleal con la que tal vez te has topado alguna vez, o quizá incluso has compartido tu vida, sin saber el daño que poco a poco causaría en tu corazón y espíritu. La historia cuenta que David y sus hombres, después de haber protegido generosamente las propiedades de Nabal sin recibir nada a cambio, enviaron mensajeros para pedir un poco de comida y sustento. Sin embargo, Nabal, demostrando su arrogancia e ingratitud, respondió de manera cruel e insultante, menospreciando el esfuerzo y la protección que David le había brindado. En respuesta, David, cegado por el dolor del rechazo y la traición, se dispuso a vengarse destruyendo toda la casa de Nabal. Aquí aparece Abigail, la heroína silenciosa de esta historia. La Biblia dice en 1 Samuel 25, 18, 19, «Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, «Id delante de mí, he aquí yo os seguiré luego», y nada declaró a su marido Nabal. La sabiduría y prudencia de Abigail la condujeron directamente al encuentro con David. Pero lo más maravilloso es cómo ella intervino, revelándole a David la perspectiva espiritual y divina que él, cegado por el dolor y la frustración, no había logrado ver claramente. Abigail se inclinó ante David y con palabras llenas de gracia, humildad y sabiduría le dijo, «No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Nabal se llama, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste». En Samuel 25, 25. En este preciso instante, Abigail se convirtió en el instrumento divino que protegió a David de cometer un terrible error que habría cambiado negativamente su destino. Dios estaba usando la sabiduría de Abigail para alejar a David de las consecuencias devastadoras de enfrentar directamente al hombre insensato con violencia. De la misma forma, Dios utiliza personas y circunstancias sabias para revelarte y apartarte de relaciones destructivas e infieles que a largo plazo podrían arruinar tu propósito y tu paz espiritual. Quiero que ahora observes tu propia vida. ¿Te has encontrado alguna vez ante personas que te aconsejaron sabiamente sobre alguien que te estaba haciendo daño? ¿Has recibido señales claras de parte de Dios a través de familiares, amigos o líderes espirituales que te advertían sobre el peligro de seguir vinculado a alguien que finalmente terminó traicionándote? Quizás, al igual que David, sentiste ira o frustración al escuchar esos consejos, pero ahora te das cuenta de que Dios mismo estaba interviniendo para proteger tu vida espiritual, emocional e incluso física. Abigail le recordó a David que su propósito era demasiado grande y precioso como para arriesgarlo por una persona que no lo merecía. De la misma manera, Dios te está diciendo hoy, tu destino y propósito divino son demasiado valiosos para que los arriesgues por alguien que ya ha demostrado ser indigno de tu confianza y amor.
Dios te aparta con sabiduría, usando personas y situaciones que al principio quizá no entiendes, pero que con el tiempo revelarás como la mano misma del Señor protegiéndote del daño. Finalmente, la Biblia dice que después de que Abigail evitó la tragedia, Dios mismo tomó justicia en sus manos. Pocos días después, Nabal murió súbitamente. 1 Samuel 25:38. Esto nos enseña claramente que Dios mismo se encargará de resolver aquello que tú no puedes controlar. Dios te apartará siempre de personas infieles y traicioneras, aunque a veces lo haga de manera incómoda o dolorosa para ti. Pero debes tener la certeza absoluta de que al hacerlo te está protegiendo, limpiando tu camino para que puedas recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Hoy Dios quiere que comprendas que cada consejo sabio que recibes, cada advertencia espiritual que escuchas, cada intuición divina que percibes, es su voz clara hablándote al corazón, apartándote de aquello que no te conviene. Quizás hoy mismo estás siendo llamado a escuchar atentamente esa voz divina que te dice: confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Estoy alejándote porque tu destino es demasiado grande como para ponerlo en manos de quien no sabe valorarlo. Antes de continuar al siguiente tópico, quiero que reflexiones en esta poderosa pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en la sabiduría de Dios, dejando ir todo aquello que Él ya decidió que no debe permanecer en tu vida? Lot y su esposa. Cuando Dios te ordena salir sin mirar atrás, existe un momento crucial en la vida espiritual de cada creyente en el que Dios claramente ordena alejarse y cortar lazos radicalmente con personas y situaciones que están dañando nuestro caminar con Él. En esos momentos, Dios no solo nos aparta suavemente, a veces su orden es urgente, directa e incluso incómoda. La historia bíblica de Lot y su esposa nos revela esta poderosa verdad espiritual de una manera dramática y profundamente reveladora. La Biblia relata en Génesis 19 la dramática historia de Lot, sobrino de Abraham, quien vivía con su familia en Sodoma, una ciudad profundamente corrompida por el pecado. Lot se había acomodado en aquel ambiente tóxico, quizás sin percibir la gravedad del daño espiritual que estaba recibiendo cada día. Pero llegó un momento crucial en que Dios decidió intervenir radicalmente para salvar la vida de Lot, dándole una orden directa y urgente: salir de la ciudad, abandonar todo lo que conocía y nunca mirar hacia atrás. Escucha lo que dice Génesis 19:15-17 claramente. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti. Quiero que te detengas un instante en este punto y te preguntes algo profundamente espiritual. ¿Cuántas veces Dios ha intentado sacarte urgentemente de relaciones destructivas o infieles, dándote señales claras, ordenándote escapar espiritualmente, emocionalmente e incluso físicamente, pero tú te has resistido porque temías dejar atrás lo conocido? ¿Cuántas veces has sentido que Dios mismo te toma de la mano, con misericordia, para apartarte de personas que claramente dañaban tu alma y tu vida espiritual, pero aún así tu corazón seguía mirando atrás? La esposa de Lot es la representación clara y trágica de lo que sucede cuando no obedecemos inmediatamente la voz de Dios, cuando miramos hacia atrás, en lugar de avanzar hacia la liberación espiritual que Él nos ofrece.
La Biblia dice en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Este pasaje tiene un simbolismo espiritual poderoso para tu vida. Cuando Dios te aparta claramente de alguien que ha sido infiel, destructivo o dañino para tu vida espiritual, Él lo hace con tanta fuerza y urgencia precisamente porque sabe que permanecer allí te conducirá a la destrucción emocional, espiritual y hasta física. Dios quiere sacarte urgentemente porque conoce perfectamente el destino trágico que podría alcanzarte si permaneces conectado a alguien que está fuera de su voluntad. Quizás hoy mismo te sientes atrapado en ese momento decisivo. Tal vez tu corazón aún lucha, mirando atrás, dudando, pensando en lo que podría haber sido. Pero escúchame claramente, Dios jamás te sacará de un lugar o de una relación sin tener un destino mejor preparado para ti. Lot tuvo que salir sin mirar atrás porque Dios tenía preparado algo mucho mejor para él, un futuro donde estaría protegido bajo la misericordia y provisión divina. Hoy Dios te está diciendo claramente, no mires atrás. La traición que experimentaste es una señal divina urgente, diciéndote que esa relación no era su voluntad para ti. Él te está tomando de la mano con misericordia para librarte de un destino trágico. No permitas que tu corazón se convierta en estatua de sal, atrapado en la nostalgia de lo que pudo haber sido, perdiendo así la bendición que Dios tiene adelante para ti. Quiero que entiendas algo crucial en este instante. El acto de mirar atrás simboliza apego al dolor, apego al pecado y apego a la infidelidad que tanto daño te ha causado. Dios no desea eso para ti. Él te quiere libre, completo, restaurado y con la mirada puesta firmemente hacia adelante, hacia la bendición poderosa y transformadora que tiene destinada para ti. Es hora de avanzar. Dios te está llamando hoy mismo a obedecer radicalmente su voz, confiando plenamente en que su plan es perfecto. Quizás duela soltar esa relación infiel, tóxica y dañina, pero el dolor momentáneo jamás se comparará con la gloria eterna que Dios tiene preparada para ti si decides avanzar sin mirar atrás. Antes de avanzar al próximo bloque, quiero dejar esta reflexión profunda y urgente en tu corazón. ¿Estás dispuesto a soltar definitivamente el pasado, obedeciendo la voz de Dios y avanzando hacia la vida extraordinaria que Él tiene preparada para ti? Elías junto al arroyo de Querit. Cuando Dios te aparta para restaurarte a veces, Dios no solamente te aparta de alguien infiel para protegerte, también lo hace para restaurar completamente tu alma después de una profunda traición. Para entender esto claramente, permíteme llevarte a una poderosa escena bíblica que quizá has pasado por alto muchas veces. El profeta Elías junto al arroyo de Querit. Elías, un hombre lleno de fe, pasión y celo por Dios, había enfrentado valientemente la idolatría y corrupción espiritual que reinaba en Israel. Pero después de cumplir la misión que Dios le había encomendado, Elías experimentó un momento de gran vulnerabilidad y agotamiento espiritual. ¿Te identificas con esto? ¿Has sentido alguna vez cómo el desgaste emocional, tras descubrir una traición profunda, te deja completamente agotado, al borde del colapso espiritual? La Biblia narra en 1 Reyes 17, 2, 4 lo siguiente. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios mismo ordenó a Elías apartarse, aislarse, esconderse por un tiempo en un lugar apartado, en absoluta soledad. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios sabía perfectamente que Elías necesitaba restaurar su corazón, fortalecerse en espíritu y recobrar fuerzas para cumplir con su gran propósito divino.
De la misma manera, cuando Dios permite que descubras una traición, Él mismo te lleva a un lugar de soledad espiritual para sanarte, fortalecerte y devolverte la visión clara que perdiste en medio del dolor. Imagínate la escena. Elías, solo, junto a un pequeño arroyo, siendo alimentado milagrosamente por cuervos que Dios enviaba. Este momento representó para Elías un tiempo divino de restauración emocional y espiritual. Dios estaba apartando a su profeta de la toxicidad, del desgaste emocional, del peligro que corría si permanecía rodeado por las circunstancias que enfrentaba. De manera similar, Dios a veces te aparta radicalmente de una relación tóxica e infiel para llevarte al lugar donde Él pueda alimentarte nuevamente, sanar tu corazón roto y devolverte la paz que perdiste en medio del caos emocional. Quizás ahora mismo sientes exactamente lo que sintió Elías, una profunda soledad, la incertidumbre de no entender completamente lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez tu corazón esté lleno de dudas, preguntándote si Dios realmente está presente en medio de tu dolor. Pero déjame decirte claramente, ese aislamiento momentáneo, esa separación dolorosa, no es castigo de Dios. Es su protección divina para restaurarte por completo. Dios está apartándote de esa pareja infiel porque sabe perfectamente que, mientras permanezcas allí, jamás podrás experimentar la restauración espiritual completa que necesitas. El arroyo de Kerit simboliza ese espacio espiritual al que Dios mismo te está conduciendo hoy, un lugar donde podrás sanar tu corazón, restaurar tu relación personal con Él y recuperar las fuerzas emocionales y espirituales que perdiste en medio del engaño y la traición. ¿Sabes qué ocurrió con Elías después de su tiempo junto al arroyo? Él regresó lleno del poder del Espíritu, listo para cumplir grandes milagros y enfrentar desafíos aún mayores con la fuerza y la autoridad renovadas. Quiero que entiendas claramente esta poderosa revelación espiritual. Dios jamás permite que experimentes una ruptura, una separación o un alejamiento sin antes tener preparado para ti un tiempo divino de restauración. Él mismo te sacará de ese lugar doloroso para llevarte a un espacio espiritual donde puedas alimentarte directamente de su presencia. Él mismo se encargará de restaurar cada área quebrantada de tu vida. Quizá hoy mismo sientes ese llamado profundo del Espíritu Santo diciéndote: ven, escóndete conmigo, aléjate un tiempo, permite que yo te restaure, porque tengo preparado algo mucho más grande para ti. Dios sabe perfectamente que no podrás enfrentar los desafíos espirituales que vienen por delante si permaneces atado al dolor que te causó esa persona infiel. Él quiere restaurarte hoy mismo. Antes de avanzar al siguiente bloque, quiero dejar en tu corazón esta pregunta que puede cambiar radicalmente tu visión sobre lo que estás viviendo. ¿Estás dispuesto a aceptar hoy el llamado de Dios para apartarte a un lugar espiritual de restauración profunda, confiando en que Él tiene algo infinitamente mejor reservado para ti? Jacob y Labán. Cuando Dios revela la mentira para darte libertad, a lo largo de nuestra vida espiritual, a veces Dios permite que permanezcamos un tiempo cerca de personas cuyas intenciones reales desconocemos. Personas que parecen buenas, fieles, amorosas, pero que llevan dentro de sí intenciones ocultas, marcadas por la mentira, la traición y el engaño. Cuando Dios decide revelarnos la verdad detrás de estas personas, lo hace para liberarnos completamente y conducirnos a la verdadera bendición que Él ha preparado. Esto mismo sucedió en la vida de Jacob. Jacob fue un hombre elegido por Dios, llamado a una gran promesa espiritual. Sin embargo, durante mucho tiempo vivió enredado en una relación con su suegro Labán, quien sistemáticamente lo engañó,
manipuló y explotó emocionalmente. ¿Te identificas con esto? ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amabas profundamente abusaba de tu confianza y amor, aprovechándose de tus buenas intenciones? La Biblia cuenta que Labán prometió entregar a Jacob a su hija Raquel en matrimonio después de 7 años de trabajo. Jacob trabajó arduamente, lleno de amor e ilusión, pero la Biblia revela claramente en Génesis 29:25 lo que sucedió la noche de bodas. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No, te he servido por Raquel. ¿Por qué, pues, me has engañado? Imagina por un instante el profundo dolor emocional de Jacob. Él se sentía traicionado, engañado y utilizado por alguien en quien había depositado su plena confianza. Tal vez en este momento tú mismo estés experimentando ese mismo dolor, sintiéndote profundamente engañado por la persona que pensaste que jamás te haría daño. Pero aquí está la clave espiritual. Dios permitió que Jacob pasara por este momento doloroso porque quería enseñarle algo poderoso. Quería revelarle claramente quién era realmente Labán, para que Jacob pudiera abrir sus ojos espirituales, dejar de vivir en la mentira y tomar decisiones que lo llevaran a la verdadera libertad. Dios no quería a Jacob atado eternamente a una relación llena de engaño y abuso emocional. Él quería que Jacob pudiera alcanzar finalmente su destino espiritual de bendición plena. Tal vez hoy mismo tú te estás preguntando por qué Dios permitió que descubrieras la infidelidad de esa persona que tanto amabas. La respuesta espiritual es esta. Dios necesitaba que vieras claramente la verdad para darte la oportunidad de ser realmente libre. Él conoce perfectamente tu valor, tu propósito, tu llamado, y sabe que jamás podrás cumplirlo plenamente mientras sigas atado a alguien que constantemente te manipula y engaña. Pero la historia no termina allí. Después de revelar la mentira de Labán, Dios comenzó a bendecir abundantemente a Jacob, multiplicando todo lo que tenía. Génesis 30:43 dice claramente: «Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos». ¿Puedes ver claramente lo que esto significa espiritualmente para ti hoy? Dios nunca revela una verdad dolorosa sin ofrecerte al mismo tiempo una bendición poderosa al otro lado del dolor. Él permitió que Jacob enfrentara la verdad para conducirlo directamente a una bendición mayor que la que jamás imaginó. Hoy Dios te dice claramente: te he revelado esta infidelidad, esta mentira, esta traición, no para destruirte, sino para liberarte completamente. Tengo preparado algo mucho más grande y hermoso para ti. Es necesario que dejes atrás el engaño, aunque duela, porque sólo así podrás recibir la plenitud de la bendición que tengo reservada para tu vida. Es posible que ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu corazón sienta todavía el peso de la traición y la mentira. Quizás piensas que jamás podrás superar este dolor. Pero déjame decirte algo importante. Si Dios permitió que vieras la verdad, es porque tiene preparado para ti un futuro de libertad emocional, espiritual y material. Es hora de levantarte y avanzar, sabiendo que Dios mismo está guiando tus pasos hacia la verdadera bendición que Él ya destinó para ti. Antes de continuar hacia el próximo bloque, quiero que reflexiones profundamente en esto. ¿Estás listo para recibir la libertad absoluta que Dios quiere entregarte hoy, dejando atrás la mentira, la traición y el engaño, para avanzar hacia las promesas poderosas que Él ya tiene preparadas para ti? Oseas y Gomer. Cuando Dios usa tu dolor para mostrarte el poder del verdadero amor, existe una historia bíblica extraordinaria que, aunque envuelta en la tristeza y la traición,
contiene una poderosa revelación sobre cómo Dios utiliza nuestro dolor más profundo para enseñarnos la magnitud y el significado del amor verdadero. Es la historia del profeta Oseas y su esposa Gomer, una mujer marcada por la infidelidad, cuya conducta parecía destinada a destruir el corazón de su esposo. Oseas fue un hombre justo, profundamente conectado a Dios, quien recibió una instrucción divina impactante, registrada en Oseas 1:2. El Señor le dijo a Oseas: «Ve y toma por esposa a una mujer prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye apartándose del Señor». Imagina por un instante el peso emocional que esta orden significaba para Oseas. Dios le estaba indicando claramente que se uniera a alguien cuya tendencia natural sería la infidelidad constante. Esto puede parecer incomprensible, pero aquí se esconde una profunda revelación espiritual para ti. A veces Dios permite situaciones dolorosas en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para mostrarnos cuán profundo, real y transformador puede llegar a ser el amor verdadero. Gomer era infiel por naturaleza. Constantemente abandonaba a Oseas para entregarse a otras relaciones pasajeras, provocando heridas profundas en el corazón del profeta. ¿Puedes identificarte con el dolor de Oseas? Quizá también has experimentado esa agonía indescriptible que produce la infidelidad repetida, sintiendo que jamás podrás volver a confiar en nadie. Pero presta atención al propósito divino oculto detrás de esta dolorosa experiencia. A través del sufrimiento de Oseas, Dios estaba revelando al pueblo de Israel el dolor que él mismo sentía cuando sus hijos lo traicionaban espiritualmente, entregándose a ídolos y abandonando su amor. Dios estaba enseñando una poderosa verdad espiritual. La infidelidad duele porque el amor verdadero existe. Solo aquello que amas profundamente tiene el poder de lastimarte tan profundamente. Dios permitió que Oseas experimentara esta traición dolorosa, no para destruirlo, sino para revelar la magnitud de su propio amor por nosotros. De manera similar, Dios permite ciertas experiencias en tu vida para enseñarte algo profundo sobre el verdadero amor, un amor capaz de sanar incluso las heridas más profundas causadas por la infidelidad y la traición. En Oseas 3:1, Dios vuelve a dar una instrucción impactante a su profeta. Me dijo otra vez el Señor: «Ve y ama nuevamente a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos». Aquí está la clave que Dios quiere revelarte claramente hoy. El dolor que has sufrido, esa traición que parece imposible de superar, está revelándote el inmenso amor que Dios mismo siente por ti. Dios permitió que experimentaras esa profunda herida para que comprendieras que su amor por ti es aún más grande, más profundo y más poderoso que cualquier dolor que estés viviendo. Quizá hoy mismo te sientes devastado por la traición. Quizá tu corazón aún lucha con preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permitió que experimentara esto? ¿Por qué permitió que entregara mi corazón a alguien que jamás lo valoró realmente? Escucha con atención. Dios permitió que experimentaras esa situación precisamente para revelarte la magnitud del amor que Él tiene reservado para ti. Su amor es más poderoso que cualquier infidelidad que puedas haber vivido, y solo cuando entiendes plenamente la profundidad de ese amor divino, puedes realmente sanar y seguir adelante. Al igual que Oseas amó a Gomer, a pesar de sus continuas traiciones, Dios te ama profundamente a pesar de tus errores, dudas y dolores. Él quiere que entiendas hoy que ninguna traición humana puede separarte de su amor perfecto. Dios permitió que vieras la infidelidad de tu pareja para revelarte que su amor es fiel, constante, perfecto e incondicional.
Él no te abandonará jamás, aun cuando todos los demás lo hagan. Quizás hoy mismo estás preguntándote si alguna vez volverás a amar y confiar plenamente. La respuesta es sí, porque ahora sabes cómo duele la infidelidad y por lo tanto puedes entender con mayor profundidad el verdadero valor de la fidelidad, el amor genuino y la lealtad absoluta. Dios mismo usará este dolor para enseñarte a amar de una manera más madura, sabia y profunda. Antes de avanzar al siguiente bloque, quiero dejar esta reflexión en tu corazón. ¿Estás dispuesto a aceptar hoy que este dolor que sientes puede ser el mayor maestro espiritual para mostrarte el poder transformador del amor verdadero y eterno que Dios tiene reservado especialmente para ti? Dios revela a Ezequiel los secretos ocultos. Cuando Dios expone lo escondido, la Biblia nos enseña claramente que Dios es un experto en sacar a la luz lo oculto. Él revela aquellas cosas que permanecen en tinieblas, no para causarnos dolor innecesario, sino para protegernos de peligros espirituales y emocionales que nosotros no podemos percibir. Hoy quiero llevarte a una revelación poderosa y profunda en la vida del profeta Ezequiel, quien recibió de parte de Dios visiones impactantes sobre lo que se escondía en secreto detrás de las apariencias religiosas del pueblo de Israel. En 1902, Ezequiel capítulo 8, Dios transporta espiritualmente al profeta hasta Jerusalén y le muestra claramente lo que ocurría en el templo en secreto. Escucha lo que dice Ezequiel 8, 6, 9. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí un agujero en la pared. Y me dijo: Entra, y ve las perversas abominaciones que estos hacen allí. Imagina cómo se sintió Ezequiel en ese momento. Dios estaba revelando delante de sus ojos las cosas más oscuras, los secretos más profundos y las infidelidades espirituales que Israel intentaba esconder detrás de una fachada religiosa. El profeta contempló claramente lo que permanecía oculto a los ojos humanos, pero visible a los ojos divinos. Esta visión poderosa tiene una aplicación directa para ti hoy. Quizás estás viviendo o viviste recientemente la experiencia de que Dios revelara claramente la infidelidad oculta de tu pareja, algo que tú jamás habrías podido descubrir por ti mismo. Probablemente en ese momento sentiste un profundo dolor, una sensación de que tu mundo se derrumbaba ante tus ojos. Pero hoy, Dios quiere revelarte claramente por qué permitió que vieras lo que estaba escondido. Dios sacó a la luz esa infidelidad, no para dañarte, sino para protegerte del peligro espiritual, emocional y físico que representa vivir en la mentira. Él conoce perfectamente el daño irreversible que ocurre cuando permaneces atado a alguien que te oculta constantemente la verdad. Dios mostró a Ezequiel lo oculto en Jerusalén porque amaba profundamente a su pueblo y deseaba salvarlo del juicio. De la misma manera, Él reveló claramente la infidelidad de tu pareja porque te ama profundamente y quiere proteger tu corazón de un daño aún mayor. Hoy mismo, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo quiere que entiendas profundamente esto. Dios jamás revelará lo oculto para dañarte. Él lo hace siempre desde su infinito amor, desde su profundo deseo de guardarte y protegerte del sufrimiento innecesario que implica vivir en la oscuridad espiritual. Pero escucha algo aún más poderoso. Después de revelar claramente la oscuridad que había en el templo, Dios hizo una promesa poderosa a través de Ezequiel. Habría limpieza espiritual, restauración y una nueva relación entre Él y su pueblo.
Ezequiel 36, 25, 27. De la misma manera, Dios tiene preparado para ti hoy un futuro espiritual completamente renovado. Él reveló la verdad para limpiarte completamente de la toxicidad y llevarte hacia una vida llena de bendición, paz y restauración profunda. Quizás en este instante todavía sientes tristeza, confusión o incluso amargura por la infidelidad revelada, pero Dios quiere que hoy abras tu corazón para recibir esta verdad poderosa. Él mismo te sacó de la oscuridad en la que vivías para llevarte hacia la luz verdadera. Él tiene un futuro espiritual hermoso, reservado especialmente para ti, un futuro donde no habrá lugar para la mentira, el engaño ni la traición. Antes de avanzar hacia el siguiente bloque, quiero dejar en tu corazón una reflexión profunda y crucial. Puedes confiar plenamente hoy en que lo que Dios te mostró claramente, aunque doloroso, fue revelado desde su profundo amor para proteger tu vida espiritual y llevarte hacia un futuro lleno de bendiciones y verdad. La traición de Absalón. Cuando Dios te aparta incluso de quienes más amas, existen traiciones que nos golpean aún más profundamente porque vienen de aquellas personas que amamos intensamente, de quienes jamás esperaríamos algo así. Quizás la traición más dolorosa no proviene de un desconocido o alguien distante, sino precisamente de quien has abrazado en tu corazón. Para entender esto profundamente, quiero que juntos exploremos la impactante historia del rey David y su propio hijo Absalón. La Biblia nos narra esta dramática historia en 2 Samuel, capítulos 15 al 18. David era un hombre conforme al corazón de Dios, amado profundamente por él. Sin embargo, la vida de David no estuvo libre de tragedias y profundas heridas emocionales. La traición más amarga que sufrió no vino de sus enemigos externos, sino de alguien que vivía en su misma casa, alguien a quien amaba profundamente, su hijo Absalón. Absalón, un joven carismático y hermoso, comenzó lentamente a ganarse el corazón del pueblo en secreto, conspirando contra su propio padre, planeando tomar su trono y destruir todo lo que David había construido con esfuerzo, lágrimas y oración. Imagina por un instante cómo se sentía David al enterarse de que su hijo amado estaba planeando destruirlo. Quizá te identificas hoy con ese dolor desgarrador, esa sensación de traición profunda que atraviesa el alma cuando alguien en quien confiabas plenamente te apuñala por la espalda. La Escritura revela claramente cómo David, al darse cuenta de la magnitud del peligro, decidió alejarse rápidamente. Escucha lo que dice en 2 Samuel 15, 13, 14. Y vino un mensajero a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David se vio obligado a alejarse, no porque deseara hacerlo, sino porque sabía claramente que permanecer allí era poner en peligro no solo su vida, sino la vida de todos aquellos que amaba. Aquí está la poderosa revelación espiritual que Dios quiere entregarte hoy. Él permite en ocasiones que descubras la infidelidad y la traición de quienes amas profundamente, precisamente para apartarte de un daño aún mayor que podría destruir tu vida espiritual y emocional. Quizás hoy mismo sientes tristeza porque has tenido que apartarte radicalmente de alguien a quien amabas profundamente. Tal vez todavía luchas con preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera con alguien tan cercano a mí? ¿Por qué permitió que experimentara este nivel tan profundo de dolor? Pero quiero que comprendas claramente que, aunque David huyó con el corazón destrozado, Dios mismo acompañó cada paso de su difícil camino.
nunca lo abandonó y usó esa circunstancia dolorosa para enseñarle a David una poderosa verdad espiritual. El amor y la fidelidad absoluta solo pueden venir de Dios. Las personas, incluso aquellas que más amamos, pueden fallarnos, traicionarnos y lastimarnos profundamente. Pero Dios jamás lo hará. Finalmente, la Biblia revela que la traición de Absalón terminó en fracaso. Dios protegió a David y le devolvió su reino, fortalecido y con una mayor autoridad espiritual y emocional. De la misma manera, Dios quiere restaurarte hoy completamente. Él permitió esa dolorosa separación porque tiene planes mucho más grandes, profundos y hermosos para tu vida. Él tiene reservado para ti un futuro lleno de fidelidad, amor verdadero y bendición eterna. Este momento que estás viviendo, esta separación, este dolor temporal, es el camino que Dios eligió para llevarte hacia una bendición mayor, hacia un lugar donde la infidelidad y el dolor no puedan alcanzarte más. Dios mismo está interviniendo en tu vida hoy, apartándote amorosamente incluso de quienes amabas profundamente, para que puedas recibir lo que Él verdaderamente tiene preparado para ti. Antes de avanzar hacia el siguiente bloque, quiero que reflexiones profundamente en esto. Puedes confiar plenamente hoy en que Dios mismo te está protegiendo al apartarte, incluso cuando eso significa dejar atrás a quien amas profundamente, sabiendo que su propósito para ti es infinitamente mejor. El sueño de Pilato. Cuando Dios te alerta antes de que cometas el mayor error de tu vida, la intervención divina en medio de situaciones de engaño o traición no siempre ocurre directamente hacia la persona engañada. En ocasiones, Dios también interviene usando terceras personas para advertirte antes de cometer un error irreversible. Una de las intervenciones más claras y profundas en la Biblia ocurrió con Pilato, el gobernador romano que estuvo a punto de tomar la decisión más trágica y equivocada de su vida al entregar a Jesús para ser crucificado. Mateo 27:19 narra este momento crucial con profunda claridad espiritual. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Este pasaje, aunque breve, revela una profunda verdad espiritual sobre cómo Dios interviene claramente en momentos críticos, antes de que tomemos decisiones que puedan destruir nuestro propósito eterno. La esposa de Pilato recibió una advertencia espiritual directa, clara e inconfundible en sueños, acerca del terrible error que su esposo estaba a punto de cometer. Piensa profundamente en esto. ¿Cuántas veces Dios te advirtió claramente, quizá a través de personas cercanas, líderes espirituales o incluso mediante sueños y visiones, antes de que te involucraras profundamente con alguien cuya intención real era traicionarte? ¿Cuántas veces ignoraste esas señales divinas, permitiendo que la infidelidad y el dolor te golpearan directamente porque no quisiste escuchar? En el caso de Pilato, Dios le estaba mostrando claramente que estaba frente a un acto de injusticia espiritual absoluta. Pero Pilato, aunque escuchó la advertencia, decidió ignorarla por completo debido a la presión externa y al temor del qué dirán. Este fue probablemente el mayor error de su vida. ¿Te identificas con esto? ¿Has tomado decisiones equivocadas en relaciones, ignorando las claras advertencias que Dios puso en tu camino porque temías quedarte solo, ser juzgado o criticado por los demás? Dios quiere hablarte claramente hoy y revelarte que cada advertencia divina, cada consejo sabio que has recibido en el pasado y que quizá ignoraste,
No eran casualidades, sino intervenciones directas del cielo para protegerte del profundo daño emocional, espiritual y físico que una relación infiel podía causarte. Dios no deseaba que sufrieras esa traición, pero permitió que sucediera para que aprendieras claramente a escuchar su voz en el futuro. Imagina por un instante cómo habría cambiado la historia si Pilato hubiera escuchado aquella advertencia espiritual. Pero decidió ignorarla, y esto marcó para siempre su destino espiritual. De la misma forma, Dios no quiere que tú ignores las advertencias claras que Él te da para apartarte de relaciones destructivas e infieles. Él te está mostrando claramente que debes escuchar y obedecer su voz, aunque eso implique apartarte radicalmente de algo o alguien que ahora mismo valoras. Dios utiliza advertencias, sueños, consejos sabios y circunstancias claras para impedir que tomes decisiones destructivas en tu vida sentimental y espiritual. Hoy mismo, Él te está recordando claramente que su voz siempre ha estado presente en tu vida, guiándote, advirtiéndote y protegiéndote. Él permitió que experimentaras la infidelidad, precisamente para que aprendieras a escuchar y obedecer su voz por encima de cualquier otra cosa. Tal vez hoy mismo sientes el peso del dolor porque no escuchaste a tiempo esas advertencias divinas. Pero Dios quiere que entiendas algo poderosamente esperanzador. Todavía no es demasiado tarde. Dios permitió que descubrieras claramente la traición porque Él quiere restaurar tu vida espiritual, emocional y relacional por completo. Él quiere enseñarte claramente que su voz debe ser tu guía absoluta desde este momento en adelante. Antes de avanzar hacia el siguiente bloque, quiero dejar en tu corazón esta reflexión profunda y necesaria. ¿Estás dispuesto a escuchar claramente la voz de Dios hoy y obedecerla plenamente, aunque eso signifique apartarte radicalmente de situaciones, relaciones o personas que Él claramente ya reveló que no son para ti? Amnón y Tamar. Cuando Dios expone intenciones ocultas para proteger tu integridad, una de las revelaciones más dolorosas que Dios permite en nuestra vida ocurre cuando Él expone claramente las verdaderas intenciones de quienes dicen amarnos, pero en realidad solo buscan aprovecharse de nosotros emocionalmente. Tal vez ahora mismo te estás preguntando por qué Dios permitió que descubrieras algo tan devastador como la infidelidad. ¿Por qué permitió que vieras claramente la traición y el engaño? Para responder a esta pregunta profundamente espiritual, quiero llevarte a la impactante historia de Amnón y Tamar, narrada en 2 Samuel, capítulo 13. Amnón era el hijo mayor del rey David, y Tamar era su media hermana, una mujer hermosa, noble, inocente y llena de virtudes espirituales. Sin embargo, detrás de la aparente cercanía familiar, Amnón ocultaba intenciones perversas y destructivas. La Biblia revela cómo Amnón fingió estar enfermo para atraer a Tamar, abusando luego de su inocencia y confianza. Escucha claramente lo que dice 2 Samuel 13, 14, 15. Pero él no quiso oírla, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la odió fue mayor que el amor con que la había amado. Puedes sentir el impacto emocional y espiritual de esta escena. Tamar jamás imaginó la maldad escondida detrás de la supuesta bondad de Amnón. Ella confiaba plenamente en que él jamás podría dañarla, porque era alguien cercano, alguien en quien creía poder confiar plenamente. Pero Dios permitió que la verdadera intención del corazón de Amnón quedara expuesta claramente para revelar algo poderoso a todos nosotros hoy. Las intenciones ocultas siempre serán reveladas por Dios en el momento indicado, no para destruirnos, sino para proteger nuestra integridad espiritual, emocional y física.
Quizás ahora mismo sientes profundamente esta revelación en tu propia vida. Tal vez la persona que te traicionó fue alguien extremadamente cercano, alguien en quien jamás esperabas encontrar traición, alguien que te prometió amor y fidelidad, pero cuya intención verdadera era muy diferente. Hoy Dios quiere que comprendas claramente algo crucial. Él permitió que vieras esa verdad dolorosa precisamente para salvaguardar tu integridad emocional y espiritual. Quizás hoy, al igual que Tamar, te sientes devastado, humillado y profundamente herido. Es posible que la traición que sufriste haya golpeado lo más profundo de tu dignidad. Pero escucha atentamente esto. Dios permitió esa experiencia dolorosa no porque te abandonara, sino precisamente porque deseaba protegerte de una destrucción espiritual aún más profunda. Dios conoce perfectamente el daño irreversible que produce vivir en relaciones donde las verdaderas intenciones se mantienen ocultas detrás de máscaras falsas. En la historia bíblica, después de esta dolorosa traición, Tamar quedó profundamente afectada, pero su hermano Absalón la acogió y protegió, convirtiéndose en un instrumento de consuelo y justicia para ella. De la misma manera, Dios tiene ya preparado para ti un refugio espiritual, un lugar donde tu alma será restaurada por completo. Él mismo enviará personas que te brindarán consuelo, restauración y amor genuino. Dios jamás permitirá que quedes desamparado en medio del dolor causado por la infidelidad y el engaño. Escúchame claramente en este instante. Si Dios reveló las verdaderas intenciones de esa persona en quien confiabas, fue porque conoce perfectamente el daño irreversible que podría haber causado en tu vida si permanecías en esa relación. Él quiere restaurarte, protegerte, sanar tu alma herida y levantarte más fuerte que nunca. Tal vez te estás preguntando hoy, ¿qué propósito tiene tanto dolor? ¿Por qué Dios permitió que experimentara algo así? Escucha esto claramente. Dios permitió que lo oculto saliera a la luz para llevarte hacia la verdadera libertad espiritual. Él está revelando la mentira, la traición y la infidelidad porque desea proteger tu integridad y ayudarte a reconocer el verdadero valor que tienes ante sus ojos. Dios quiere que hoy mismo reconozcas que esa traición no fue un castigo, sino un acto profundo de su misericordia divina para protegerte y restaurarte completamente. Él quiere que vuelvas a entender claramente tu valor espiritual, que vuelvas a creer en tu dignidad como hijo o hija amada por Él. Antes de avanzar al próximo bloque, quiero invitarte a reflexionar profundamente en esta pregunta espiritual. ¿Puedes entender hoy que Dios permitió que descubrieras esa traición dolorosa porque está protegiendo tu integridad y mostrándote claramente tu verdadero valor? Samuel y Saúl. Cuando Dios te aparta de alguien que perdió su favor, una de las verdades espirituales más profundas y difíciles de aceptar es que no todas las personas destinadas a permanecer cerca de nosotros mantienen siempre la bendición y el favor de Dios. A veces, Dios mismo decide apartarnos radicalmente de alguien que, aunque inicialmente tuvo buenas intenciones, terminó alejándose de su propósito divino. La relación entre el profeta Samuel y el rey Saúl ejemplifica claramente cómo Dios puede ordenar que te apartes emocional y espiritualmente de alguien que se alejó completamente de su voluntad. Samuel fue el profeta escogido para ungir a Saúl como primer rey de Israel. Él vio claramente cómo Dios puso su espíritu sobre Saúl, dándole autoridad, poder y bendición. Pero llegó un momento crucial en que Saúl comenzó a desobedecer continuamente la voz de Dios, tomando decisiones basadas en su egoísmo, orgullo y deseo personal, olvidando por completo la fidelidad que Dios esperaba de él. Puedes reconocer esto en tu propia vida.
¿Has vivido la dolorosa experiencia de ver cómo alguien en quien confiabas plenamente se alejó radicalmente del camino correcto? Dios decidió entonces intervenir claramente, mostrando a Samuel que había rechazado a Saúl como rey. Escucha cómo Dios mismo lo expresó en 1 Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagina el dolor profundo en el corazón de Samuel al escuchar estas palabras de Dios. Samuel había invertido tiempo, esfuerzo, oraciones y amor en Saúl, creyendo firmemente en su potencial espiritual. Pero llegó un momento crucial en que Dios mismo le dijo claramente que debía apartarse espiritualmente, emocionalmente y ministerialmente de Saúl, porque él ya no estaba en la voluntad divina. Tal vez hoy tú mismo sientes exactamente lo mismo que Samuel experimentó: tristeza profunda, confusión emocional, la impotencia de ver cómo alguien a quien amabas profundamente se apartó radicalmente del camino espiritual correcto, traicionando todo lo que juntos construyeron. Quizá te cuesta aceptar que Dios mismo te esté ordenando claramente apartarte de alguien que decidió vivir en la mentira, la infidelidad y la desobediencia espiritual. Samuel luchó profundamente con este dolor, pero Dios fue claro con él. En 1 Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios mismo estaba diciéndole a Samuel: ya no puedes seguir llorando por alguien que he decidido apartar de tu vida. Es tiempo de avanzar. Tengo algo mucho mejor preparado para ti. De la misma forma, hoy Dios está hablándote claramente a ti. No puedes seguir llorando por quien decidió vivir en infidelidad y engaño. Dios mismo está diciendo que es tiempo de avanzar espiritualmente hacia algo mucho mayor, algo que realmente se alinea a su propósito perfecto para ti. Samuel obedeció finalmente la voz de Dios. Ungió a David como el nuevo rey, y esa decisión trajo bendición y restauración a Israel. Esto significa espiritualmente algo poderoso para ti hoy. Dios jamás te pedirá que te apartes de alguien sin antes tener preparada una bendición mucho más grande. Él conoce perfectamente el futuro. Él ve claramente lo que tú aún no puedes ver. Si Él está diciéndote claramente que es tiempo de separarte de una persona infiel, créeme que es porque tiene algo infinitamente mejor destinado para ti. Quizá ahora mismo sientes tristeza profunda por tener que separarte de alguien que amas o amaste profundamente. Pero recuerda claramente que Dios jamás permitirá que una separación ocurra sin tener un propósito divino más grande y perfecto para ti. Él no permite que permanezcas cerca de alguien que vive en constante desobediencia espiritual, porque tu propósito, tu llamado, tu vida misma son demasiado preciosos para que sean contaminados por esa relación. Dios permitió que vieras la verdad claramente para que tuvieras la oportunidad espiritual de avanzar hacia lo que Él tiene destinado para ti. Hoy Él quiere que entiendas que, aunque duele profundamente dejar atrás a alguien que amaste, su propósito divino para ti es más importante, más hermoso y más perfecto de lo que puedas imaginar. Antes de continuar con el siguiente bloque, quiero que te hagas esta pregunta profundamente espiritual. ¿Estás listo para aceptar hoy la instrucción clara de Dios de avanzar y apartarte completamente de aquella persona que ya demostró vivir lejos de su voluntad, confiando plenamente en que Él tiene algo infinitamente mejor reservado para tu futuro? El joven rico, cuando Dios te aparta del ídolo que tenías en tu corazón, hay ocasiones en las que Dios te aparta de alguien infiel,
no únicamente por lo que esa persona hizo contra ti, sino porque Él desea protegerte de algo aún más profundo, la idolatría emocional. Hay veces, sin darnos cuenta, colocamos a alguien tan alto en nuestro corazón que lentamente empezamos a darle un lugar que solo le pertenece a Dios. Para ilustrar claramente esta profunda enseñanza espiritual, quiero llevarte a una poderosa historia del Nuevo Testamento, el encuentro entre Jesús y el joven rico. La Biblia nos muestra en Marcos 10, 17, 22 un encuentro profundamente revelador entre Jesús y este joven, quien aparentemente lo tenía todo en la vida: riquezas, comodidad, influencia y aparentemente una vida correcta ante los ojos humanos. Pero cuando Jesús lo confronta espiritualmente, revela claramente que existía una idolatría oculta en el corazón del joven. Escucha lo que Jesús le dice en Marcos 10, 21, 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En este instante se revela algo poderosamente espiritual. El joven rico había colocado su seguridad emocional y espiritual en algo que no era Dios. Su corazón estaba atrapado en una idolatría invisible para él mismo. De manera similar, cuando Dios revela la infidelidad de una pareja en nuestra vida, muchas veces también está exponiendo claramente que hemos colocado a esa persona en un pedestal emocional tan alto que ha desplazado a Dios de su lugar central en nuestra vida. Quizá tú hoy mismo estés enfrentando este doloroso momento de revelación espiritual. Tal vez esa infidelidad que descubriste te ha dolido más profundamente de lo que imaginaste, no solo por la traición en sí, sino porque esa persona ocupaba un lugar demasiado grande en tu corazón. Quizá hoy estás reconociendo claramente por primera vez que habías colocado a tu pareja por encima del lugar que corresponde solo a Dios. Esto es exactamente lo que Dios quiere que entiendas hoy. Él permitió esta dolorosa revelación para protegerte, no solo de una relación tóxica o infiel, sino principalmente del peligro espiritual de idolatrar emocionalmente a alguien. Él permitió que sufrieras este impacto emocional precisamente para liberarte radicalmente de la idolatría emocional y devolverte al único amor que jamás podrá traicionarte: su amor eterno e incondicional. El joven rico se alejó triste de Jesús porque no pudo renunciar al ídolo que llevaba oculto en su corazón. Pero tú hoy estás en una posición poderosa y única para decidir lo contrario. Dios reveló claramente la verdad sobre esa pareja infiel para que puedas regresar radicalmente a Él, colocando tu confianza, tu seguridad emocional, tu identidad y tu futuro exclusivamente en sus manos. Dios desea restaurar tu corazón por completo, ocupando nuevamente el primer lugar en tu vida. Hoy quiero que reflexiones profundamente en esto. La persona que te traicionó jamás mereció el lugar central que le diste en tu vida. Ese lugar solo pertenece a Dios, quien jamás te abandonará, jamás te traicionará y jamás permitirá que tu alma quede desprotegida. Él permitió que vieras claramente la verdad, no para destruirte, sino para rescatarte espiritualmente de la idolatría emocional en la que estabas atrapado sin darte cuenta. Dios tiene para ti un futuro lleno de fidelidad, amor verdadero y restauración espiritual profunda. Pero primero debes dejar claramente atrás ese ídolo emocional que ha robado la paz de tu corazón. Él desea ocupar plenamente tu corazón, sanar cada herida que la infidelidad dejó en tu alma y llevarte hacia una vida de amor verdadero, fidelidad y propósito eterno. Antes de avanzar hacia el siguiente bloque, quiero dejar esta reflexión
poderosa en tu espíritu. ¿Estás dispuesto hoy mismo a entregar completamente a Dios el lugar que le habías dado a esa persona en tu corazón, permitiendo que Él te libere de toda idolatría emocional y restaure tu vida plenamente? Pablo y Marcos. Cuando Dios permite separaciones necesarias para cumplir su propósito, una de las verdades espirituales más profundas y difíciles de aceptar es que a veces Dios permite que te apartes incluso de personas buenas, con quienes compartiste momentos importantes, pero que ya no forman parte del propósito divino en tu vida. No todas las separaciones ocurren debido a una traición directa o una maldad evidente. A veces, Dios mismo genera circunstancias para apartarte claramente de personas cuyas intenciones, aunque no sean maliciosas, tampoco están alineadas al plan perfecto que Él diseñó para ti. Esto es exactamente lo que sucedió entre el apóstol Pablo y Juan Marcos. Ambos servían fielmente al Señor en misiones evangelísticas, llevando juntos el mensaje de Cristo. Pero llegó un momento crucial, relatado claramente en Hechos 15, 37, 39. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí encontramos algo profundamente revelador. Una separación clara entre dos hombres fieles a Dios, ambos creyentes, ambos apasionados por servir al Señor, pero con propósitos claramente diferentes en ese momento específico de sus vidas. Dios permitió que esta separación sucediera claramente, porque Él conocía perfectamente que, si ambos continuaban juntos en ese instante, no podrían cumplir plenamente los propósitos específicos que tenía preparado para cada uno de ellos. ¿Te identificas con esto? Quizá hoy te duele haber descubierto la infidelidad de alguien que pensabas que compartía contigo el mismo camino espiritual, emocional e incluso ministerial. Tal vez te cuesta entender cómo alguien que compartía tu misma fe, aparentemente tus mismos valores y propósitos, pudo fallarte tan profundamente. Pero Dios quiere que entiendas hoy algo crucial. Él permitió esta separación precisamente porque esa persona ya no estaba alineada espiritualmente con el propósito eterno que Dios tiene reservado especialmente para tu vida. Dios mismo utilizó aquella separación dolorosa entre Pablo y Marcos para expandir de manera aún más poderosa el mensaje del Evangelio. El ministerio de Pablo tomó una dirección más profunda, radical y expansiva, mientras que Marcos también encontró un camino donde eventualmente maduró y se fortaleció espiritualmente. De la misma forma, Dios te aparta claramente de esa pareja infiel porque sabe perfectamente que permanecer en esa relación tóxica, aun cuando compartían la misma fe, habría impedido que alcanzaras plenamente el propósito eterno que Él tiene para ti. Quizás ahora mismo te preguntas por qué Dios permite este dolor, esta ruptura, esta separación tan radical. La respuesta espiritual es clara y poderosa. Dios jamás permitirá que permanezcas unido a alguien que ya no está alineado espiritualmente con tu propósito eterno. Él sabe que, aunque duela profundamente esta separación temporal, ese dolor momentáneo jamás se comparará con la gloria eterna que tiene preparada para ti. El apóstol Pablo siguió adelante con una autoridad espiritual aún mayor después de esa separación. Dios mismo lo fortaleció y lo utilizó poderosamente para cumplir un propósito mucho más grande del que habría cumplido si hubiera permanecido unido a Marcos en ese momento. Hoy, Dios quiere fortalecerte de la misma manera, asegurándote claramente que el propósito que tiene para ti es más grande, más poderoso y mucho más significativo que cualquier relación que hoy lamentas haber perdido. Dios no se equivocó al apartarte claramente de esa persona infiel.
Él permitió que esta ruptura sucediera porque sabe perfectamente que sólo así podrás avanzar plenamente hacia tu destino espiritual. Dios no te dejó solo ni abandonado. Al contrario, está guiándote claramente hacia una nueva etapa espiritual, donde podrás ver cumplidas promesas mucho más profundas y grandes que aquellas que creías haber perdido. Antes de avanzar hacia el siguiente bloque, quiero que reflexiones profundamente en esto. ¿Estás dispuesto hoy a aceptar plenamente que Dios permitió esta separación, aunque dolorosa, porque conoce perfectamente lo que necesita ocurrir en tu vida para que puedas cumplir plenamente el propósito eterno que Él ha preparado especialmente para ti? El Éxodo. Cuando Dios abre el mar para alejarte de tu opresor, existe un momento en la vida en que las circunstancias se vuelven tan dolorosas, tan opresivas, tan insoportables, que pensamos que ya no podemos soportar ni un segundo más en esa situación. Justo allí, cuando parece que no queda esperanza alguna, es cuando Dios interviene claramente, abriendo caminos sobrenaturales para alejarnos definitivamente de aquello que nos oprime, nos destruye o nos lastima emocionalmente. La historia bíblica del Éxodo, cuando Dios abrió el Mar Rojo para liberar a Israel de Egipto, nos ofrece una revelación poderosa y profunda sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas, cuando nos aparta claramente de una pareja infiel o tóxica. Durante 400 años, el pueblo de Israel permaneció esclavizado en Egipto, soportando abusos, humillaciones y dolor constante. Dios mismo escuchó claramente el clamor desesperado de su pueblo. Escucha lo que dice Éxodo 3:7-8. Dijo, luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios no ignoró jamás la angustia, la opresión y el sufrimiento constante de su pueblo. De la misma manera, Él jamás ha ignorado tu dolor, tus lágrimas y tu sufrimiento causado por la infidelidad que viviste. Tal vez hoy mismo sientes que Dios se olvidó de ti, que permitió que sufrieras demasiado tiempo, pero escucha claramente lo que Dios quiere decirte hoy. Él ha visto tu sufrimiento, ha escuchado claramente cada una de tus oraciones, ha sentido profundamente cada lágrima derramada por causa de la traición que viviste. Cuando Dios decidió liberar a Israel de Egipto, no lo hizo de una manera sencilla o superficial. Él abrió literalmente un camino donde parecía imposible que existiera uno. Escucha lo que dice claramente Éxodo 14:21-22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto es exactamente lo que Dios está haciendo contigo hoy espiritualmente. Él está abriendo claramente un camino milagroso para liberarte completamente de la persona que tanto daño emocional y espiritual te ha causado. Dios está interviniendo poderosamente en tu vida hoy para apartarte radicalmente, separarte completamente de la infidelidad que te mantenía esclavizado emocionalmente, igual que Israel estaba esclavizado en Egipto. Quizás ahora mismo te sientes frente al mar, emocionalmente atrapado, preguntándote cómo podrás salir adelante después de la traición que has vivido. Pero escucha claramente lo que Dios quiere revelarte hoy. Él mismo abrirá un camino milagroso delante de ti, un camino espiritual de restauración, bendición y liberación absoluta. Lo único que Él pide de ti es que avances en fe, confiando plenamente en que Él tiene el poder absoluto para apartarte radicalmente de cualquier situación dolorosa, para llevarte hacia un lugar seguro,
donde puedas sanar completamente y empezar de nuevo. Dios no solo abrió el Mar Rojo para liberar a Israel, también cerró las aguas sobre los egipcios, destruyendo completamente a los enemigos que perseguían al pueblo. De la misma forma, Dios está cerrando espiritualmente la puerta detrás de ti, asegurándose de que el dolor, la infidelidad y la traición que viviste no puedan alcanzarte nuevamente. Él te está separando claramente porque sabe que mereces algo mucho mejor, algo mucho más digno del valor espiritual que tienes ante sus ojos. Este dolor temporal que experimentas hoy no es más que el paso necesario para que experimentes una liberación espiritual profunda y poderosa. Dios no permite que sufras innecesariamente. Cada lágrima que derramas es vista y valorada por Él. Ahora mismo, mientras escuchas esto, Él está preparando claramente para ti una vida nueva, completamente liberada de todo el daño emocional y espiritual que te causó esa persona infiel. Este momento es crucial para ti, porque debes decidir claramente confiar en que Dios mismo está interviniendo sobrenaturalmente para llevarte hacia una libertad espiritual que nunca antes habías experimentado. Él está abriendo el mar delante de ti, invitándote claramente a avanzar hacia una tierra prometida emocional y espiritual. Un lugar donde serás amado verdaderamente, protegido, restaurado y bendecido abundantemente. Quiero invitarte ahora a que reflexiones profundamente en esta poderosa verdad espiritual antes de avanzar al último bloque. ¿Estás dispuesto hoy a caminar confiadamente por el camino milagroso que Dios mismo ha abierto claramente delante de ti, dejando atrás definitivamente a la persona que ya demostró no merecer tu corazón? Has llegado hasta aquí, querido hermano y hermana en Cristo, y quiero felicitarte profundamente por ello. Muy pocas personas logran llegar al final de una enseñanza tan profunda y transformadora como esta. Si estás escuchando estas palabras, ahora mismo quiero que entiendas claramente que no es casualidad. Es porque Dios te ha elegido especialmente para recibir esta revelación poderosa hoy. Llegaste al final porque en tu corazón todavía brilla la luz de la esperanza. Una esperanza que ningún dolor ni traición ha logrado apagar. Quiero que en este momento reconozcas lo importante y especial que eres para Dios. Él vio cada lágrima que derramaste, cada oración angustiada que elevaste al cielo preguntando, ¿por qué, Señor, permitiste que esto sucediera? Y hoy Él ha respondido claramente a cada una de esas preguntas. Quiero que ahora mismo comentes, debajo de este video, la siguiente frase especial que preparé para ti. Llegué hasta el final, porque Dios me eligió para sanar mi corazón y recibir su bendición. Al comentar esta frase, me estarás mostrando claramente tu compromiso espiritual y demostrándome que eres parte del grupo selecto de personas valientes que han llegado hasta aquí. Dios te ve claramente en este momento y Él honrará tu compromiso con bendiciones profundas y transformadoras. Antes de terminar, quiero que comprendas claramente la importancia espiritual de compartir este video con todas las personas posibles. Cada vez que decides compartir esta palabra, estás llevando consuelo, verdad, restauración y esperanza a alguien que probablemente ahora mismo sufre en silencio una traición parecida a la que tú viviste. Compartir este video es como lanzar una cuerda de salvación espiritual a alguien que está ahogándose en las aguas turbulentas de la traición y la infidelidad. Si todavía no estás suscrito a este canal, quiero que reflexiones profundamente en esto. Imagina que Dios coloca ante ti un tesoro espiritual invaluable, pero tú decides rechazarlo y alejarte. ¿Qué pensarías de ti mismo después de una decisión así? Hoy, este canal y estas enseñanzas son ese tesoro espiritual invaluable que Dios puso en tu camino.
Si decides ignorarlo, estarás renunciando voluntariamente a la guía espiritual que Él ha preparado especialmente para ti. Por eso, si aún no estás suscrito, te animo fervientemente a que lo hagas ahora mismo para no perderte ninguna de las enseñanzas que Dios quiere entregarte. Quiero también agradecer profundamente a quienes ya están suscritos, porque han comprendido claramente el valor espiritual de este canal. Ustedes son los valientes, los escogidos, aquellos que decidieron avanzar sin mirar atrás hacia la verdadera libertad espiritual. Siéntete orgulloso de pertenecer a esta comunidad espiritual que Dios está usando poderosamente para restaurar vidas. Ahora, antes de finalizar completamente esta enseñanza, te invito a que continúes viendo nuestros próximos videos, porque cada enseñanza es una pieza más del hermoso rompecabezas espiritual que Dios está armando especialmente para ti. Necesitas mantener esta llama espiritual encendida constantemente, alimentándote diariamente con enseñanzas profundas y transformadoras. Finalmente, antes de cerrar este video, quiero pedirte algo importante. Quédate aquí, en quietud espiritual, disfrutando profundamente la paz que Dios quiere brindarte a través de la música de fondo que escucharás en breve. Aprovecha estos últimos minutos para elevar una oración profunda, personal, íntima y sincera a Dios, agradeciéndole claramente por haber intervenido en tu vida, apartándote radicalmente de una relación que solo iba a destruirte espiritualmente. No pauses este video. Mantén esta conexión espiritual activa hasta el último segundo, porque Dios mismo desea tocar tu alma profundamente en este instante. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, creyendo firmemente que tu vida ya no será la misma a partir de este momento. Amén.